El Banco de México y el INEGI suscribimos un convenio a final del año pasado, 2017, para que el INEGI se involucre más en la captación de la estadística de turismo, en particular en 3 encuestas que actualmente elabora el banco y que eventualmente pasarán a ser operativos propios del INEGI. Este fin de año cumple 3 años al frente de INEGI, este diciembre próximo. ¿Cuál es el mayor reto que hoy enfrenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que usted preside? Es un placer tenerte aquí, Samuel. Siempre es muy interesante platicar contigo y difundir los distintos aspectos que tiene el instituto. Yo creo que el principal reto que enfrenta el INEGI es coordinar un sistema nacional de información estadística y geográfica que pueda ofrecer información que esté a la vanguardia de todas las decisiones que se están tomando en distintos ámbitos en nuestro país. Es decir, que cuando una autoridad gubernamental quiere decidir sobre una política pública, lo primero que le venga a la mente es información, que el sistema que encabece el INEGI ofrezca esa información. Que cuando un empresario quiere hacer una decisión también cuente con esa información, o cuando un ciudadano quiera conocer algo, pues también tengamos esa información. Es decir, tener un abanico completo de información que sea relevante, oportuna y que permita colocarse como la vanguardia, como la referencia obligada para la toma de decisiones en México. Y esto que menciona es muy importante, doctor. Cuando hablamos de información, tenemos que hablar necesariamente de credibilidad, porque información tenemos disponible los ciudadanos de muchas maneras y desde diferentes fuentes, pero hablando de una institución como INEGI, tenemos que hablar necesariamente de credibilidad. Y hemos tenido episodios en el pasado reciente acerca de cuestionamientos a la credibilidad de la información que produce INEGI. ¿Qué nos puede decir al respecto de la construcción de credibilidad en la información que produce INEGI? Yo creo que tienes absolutamente toda la razón. El instituto cumple este año 35 de haberse fundado, y es a lo largo de la trayectoria de esos 35 años que se ha venido construyendo esa credibilidad. ¿Cómo lo ha venido haciendo? Primero, apegándose a un trabajo profesional, técnico, que por un lado se basa en un equipo de trabajo profesional que sigue métodos científicos, que se apega a criterios internacionales, a clasificadores y a referencias, de tal manera que eso le dé un rigor a la información que se está dando. Y en segundo lugar también absteniéndose de salirse del mandato que nos marca la ley, ¿no? Yo creo que un granito en materia de credibilidad del instituto fue que en el año 2006 se recibe una autonomía constitucional, que después en el año 2008 viene una reglamentación con una ley secundaria que ya le da toda una forma al INEGI y al sistema que estamos encargados de coordinar, donde quedan marcadas de manera muy clara pues, los principios rectores, los atributos que debe tener nuestra información. Debe ser de calidad, debe ser veraz, pertinente, oportuna. Tenemos que preservar los principios de independencia, de objetividad, de profesionalismo, de tal manera pues que mientras nosotros nos mantengamos con esa línea, pues es como podemos seguir construyendo, poniendo un ladrillo encima de otro en el muro de la credibilidad. Y sobre esto, doctor, estamos viviendo en este momento los mexicanos un cambio histórico, diría yo, de gobierno, de régimen político incluso, y bueno, es natural que tengamos enfrente un panorama algo incierto a partir del 1 de diciembre de este año. INEGI es una institución autónoma, como lo acaba de mencionar. ¿A qué se enfrenta INEGI
cuando hablamos de un cambio de gobierno, un cambio de este tamaño como el que estamos viviendo, y cambio de equipos, de funcionarios, de formas de hacer las cosas, cambios que tienen que ver con el presupuesto, con el ejercicio del presupuesto público, etcétera. ¿Cómo enfrentará INEGI este cambio? Ese reto que mencionas es muy importante y tiene que ver con colocar la información a disposición de los nuevos tomadores de decisiones públicas, ¿no? Llega una nueva administración federal, tiene ciertas prioridades, tiene promesas de campaña y definitivamente va a emprender una serie de acciones en materia de política pública. El reto para nosotros es trabajar de manera coordinada con ellos, de tal manera que las decisiones que se vayan tomando tengan como fundamento la información que hemos producido para que esas políticas públicas estén sustentadas en una cierta realidad que es lo que nosotros nos dedicamos a describir. Por ejemplo, si hay una política en materia de empleo, pues es muy importante conocer o partir de un diagnóstico de distintas fuentes de información que tenemos en la materia, ¿no? Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿no? Y así sucesivamente con las distintas aristas. En materia ambiental, pues conocer los productos geográficos que tenemos para que esas políticas pues tengan mayor probabilidad de éxito. Es decir, seguramente la autonomía de INEGI hoy será más relevante que nunca, con un gobierno que ha sido, o con unos personajes en este nuevo gobierno que han sido tradicionalmente muy críticos a lo que se hacía en el pasado y llegan con esas promesas de campaña al gobierno ahora. Yo creo que tenemos que proteger nuestra autonomía independientemente de quiénes son nuestras contrapartes. Y creo, en términos generales, que estamos posicionados como una institución técnica que ofrece de manera imparcial la información para todo mundo, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de partida podemos engarzar muy bien con la nueva administración federal y también con las estatales que se vayan surgiendo para poder trabajar juntos de la mano, ¿no? Nosotros somos una institución técnica no partidaria y por supuesto que, por ejemplo, un reto muy importante que tiene la nueva administración federal es elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Bueno, lo ideal es que allí y todos los programas que de ese se desprendan, pues, utilicen indicadores que vienen de la estadística, de la geografía que tenemos nosotros y de esa manera podamos como ciudadanos saber que se partió de un diagnóstico acertado y posteriormente poder monitorear el progreso de esas políticas públicas y eventualmente rendir cuentas y hacer evaluación de la política pública con base en información dura. Permítame allí, ¿ha habido algún contacto ya con miembros de quienes serán el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre? Ya tenemos contactos iniciales, a mí me gustaría tener todavía más contactos. Parte del reto, Samuel, tiene que ver con que el INEGI tiene 4 grandes áreas de trabajo que están organizadas en nuestros subsistemas económico, social y demográfico, geográfico, medio ambiente y territorial, y gobierno, seguridad pública y justicia. Entonces, básicamente tenemos que tratar con todos los futuros integrantes del gabinete y pues nos gustaría tocar cuantas puertas sea posible. Porque va a ser muy, muy importante que ustedes van a medir en buena medida muchas de las promesas de campaña que se hicieron en los últimos meses y que tendrán que arrojar resultados en los próximos meses porque las expectativas son muy altas por parte de la población. Y ustedes son los encargados de que muchas de esas promesas de campaña o ejercicios de gobierno ya a partir del 1 de diciembre tengan una evaluación a partir de las cifras. Exactamente, lo que tú comentas es el espíritu de lo que viene en el artículo 26 constitucional. Para hacer la planeación democrática del país se debe de partir de información estadística y geográfica de calidad, ¿no? Entonces van unidas de la mano. Entonces, tomar decisiones de política pública no es con base o haciéndola con los ojos cerrados, no es pegarle la piñata, es tener los datos duros en la mano y con base en eso hacer diseños rigurosos de política. ¿Ha funcionado
pensando en esto, doctor, ¿ha funcionado la autonomía como está planteada en la ley, o requiere ciertos ajustes? Porque entiendo que la autonomía que tiene INEGI es una autonomía técnica y una autonomía de gestión, pero no tiene una autonomía presupuestaria, por ejemplo. ¿Necesitamos esta parte, INEGI, de la autonomía? Hay un buen debate al respecto. Lo que yo opino en este momento es que esa falta de autonomía presupuestaria que tú mencionas no ha sido un obstáculo para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo hasta la fecha, ¿no? Es decir, al final de cuentas, todos los que utilizamos recursos presupuestales vamos a tener un límite otorgado por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pues eso es una realidad, que todos tenemos recursos limitados y que a eso nos tenemos que ceñir, ¿no? Entonces, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años, porque el INEGI tiene 10 años de ser autónomo tal cual, es que hemos tenido suficiencia de recursos, suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo nuestras tareas e incluso expandir parte de la oferta informativa o de estadística y geografía que podemos venir a... Perdón, doctor, ahora que el nuevo gobierno está planteando recortes presupuestales, recortes al gasto público, ¿no temen que parte de esos recortes le afecte a INEGI? Precisamente porque no tiene esta autonomía presupuestaria como la tiene Banco de México, por ejemplo. El Banco de México tiene un régimen diferente que, si quieres, luego comentamos. Evidentemente, si tenemos menos recursos que nos vaya a otorgar la Cámara de Diputados, pues va a tener que haber un ejercicio de priorización para saber cuáles son los programas de información más importantes que debemos hacer. Ahí es fundamental decir que ya nuestra ley identifica programas que son bien importantes, como los censos nacionales de población o económicos, el sistema de cuentas nacionales, el índice nacional de precios al consumidor que dimos a conocer el día de hoy. Esos son, digamos, ya de manera inicial algunos proyectos. La Junta de Gobierno del INEGI ha dictaminado otros 31 programas de información como de interés nacional, y sobre eso sería sobre los que estaríamos trabajando de manera inicial, ¿no? Definitivamente tendríamos posiblemente que parametrizar algunos de estos programas si no tenemos la suficiencia presupuestal, ¿no? Pero estamos convencidos de que la información que ofrecemos es importante y que será de utilidad, de tal manera que podamos contar con los recursos para que a su vez las autoridades tengan esa información que se requiere. En esos recortes también se hablan acerca de techos a los sueldos de los funcionarios públicos. No sé cómo lo están viendo desde INEGI esta propuesta, que hoy es una propuesta general, pero que seguramente se aplicará a partir del 1 de diciembre. Ahí lo que te puedo comentar es que no tenemos todavía ningún detalle cómo se va a materializar esa propuesta, esa promesa, ¿no? Estamos pendientes de ver la articulación reglamentaria de las distintas leyes que vaya a aprobar el Congreso, de tal manera que con base en eso podamos definir una postura, ¿no? Creo que para nosotros sí es muy importante mantener el rigor técnico y profesional que tenemos, porque eso es parte de los pilares de nuestra credibilidad. Sí. Ahora, creo que lo mismo estarán pensando en la Corte y en el Banco Central y en muchos de los organismos que están recibiendo estas mismas noticias, porque pues esto es algo que el presidente electo ha insistido y que van a aplicar seguramente ya a partir de diciembre, y será tema seguramente que tendremos que platicar más adelante, doctor. Respecto de la transparencia en el INEGI y particularmente en muchos de los comités técnicos nacionales que siguen en manos del gobierno federal, ¿cómo se siente usted respecto de esto? ¿Esto no impide en ocasiones los cambios que se tienen que hacer? En materia de transparencia, te comento, Samuel, que nosotros somos partícipes importantes del Sistema Nacional de Transparencia, junto con el INAI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación, ¿no? Y
salvo el archivo, pues todos son instituciones que no dependen del Poder Ejecutivo y por lo tanto pues tienen una vida propia, una dinámica que funciona conforme la ley lo va marcando. En ese aspecto, pues el INEGI ha sido muy responsable y se ha pegado totalmente a todos los temas de transparencia en su gestión, ¿no? Es decir, somos un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia y todas estas normativas y estamos manifestando todo eso. Hay una vertiente que sí es importante manifestar, que nuestra propia ley protege a la persona que nos comparte cierta información con propósitos estadísticos, ¿no? Es decir, hay un secreto estadístico o una confidencialidad que sí tenemos que proteger y es algo que es muy importante para nosotros, sobre la cual es nuestra opinión que la normatividad de transparencia no tiene materia que opinar, ¿no? Entonces, todo lo que es el tema de la gestión que hacemos el instituto se transparenta. De hecho, también tenemos una política de datos abiertos, de gratuidad de la información. Recordarás que hace algunos años todavía se cobraba por cada una de los mapas y distintas cartas que producíamos. Ahora toda nuestra información se dispone gratuitamente, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo por favorecer la accesibilidad de la información, ¿no? Siempre cuidando la confidencialidad de nuestro informante. Sí, déjeme se lo planteo de esta manera. En los comités técnicos nacionales, ¿usted siente que estos comités técnicos, hacia los próximos meses, en donde participan funcionarios del gobierno federal y participarán los nuevos funcionarios del gobierno federal, ¿usted siente que estos comités técnicos no son un impedimento para avanzar en los objetivos de INEGI? En materia de transparencia, perdón, y en materia propiamente de la elaboración de información confiable. Nuestra ley precisamente prevé la formación de estos comités técnicos especializados donde se va a discutir los temas de la información estadística y geográfica como metodologías, como necesidades de información, como normatividad, ¿no? Uno de los retos que tenemos es precisamente que la nueva administración federal comience a participar de manera activa, constructiva, en estos comités técnicos especializados para poder continuar progresando en materia de la información estadística y geográfica que se requiere, ¿no? El diseño institucional yo creo que es robusto, es a través de deliberaciones colegiadas. Y al final ese tipo de deliberaciones se suben a la Junta de Gobierno del INEGI, quien tiene la última facultad para poder dictaminar con respecto a este tipo de materia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ¿no? Pero sí es importante que los nuevos representantes del gobierno federal pues, participen activamente, ¿no? En el Comité del Trabajo, en el Comité de Discapacidad, o en el Comité de Uso Territorial, o en el Comité de Procuración de Justicia. En todos ellos es importante tener esta interlocución, ¿no? Ahí no hay posibilidad de que, digamos, se atoren las cosas antes de que lleguen a la Junta Directiva de INEGI. Pues lo veo muy difícil porque típicamente las discusiones son bastante técnicas allí, ¿no? Como por decir algo, se utiliza la clasificación internacional del delito o se utiliza la clasificación mexicana, ¿no? Pero ya son discusiones bastante técnicas al respecto, ¿no? Ahora, sobre un caso en particular en relación con esto, doctor, y que tiene que ver con las cifras que elabora hoy Banco de México sobre el turismo transfronterizo y que ha sido... yo diría cuestionado, yo mismo lo he cuestionado personalmente y en arena pública lo hemos hecho. Son estadísticas que parten de una encuesta que hace el Banco Central y que incluso no solamente en años anteriores, sino recientemente, el año pasado y en los meses de este año, hemos visto saltos inusuales. Y no quiero decirlo de otra manera más que inusuales, con crecimientos inusuales. INEGI tiene planes para tomar esta información y elaborar esta información en lugar que el Banco Central. No solo tenemos planes, Samuel, sino el Banco de México y el INEGI suscribimos un convenio a final del año pasado, 2017,
para que el INEGI se involucre más en la captación de la estadística de turismo, en particular en 3 encuestas que actualmente elabora el banco y que eventualmente pasarán a ser operativos propios del INEGI. Estoy pensando en la encuesta de viajeros fronterizos, de viajeros de internación y de trabajadores fronterizos. De hecho, ahorita nos encontramos en una etapa de prueba, de transición, de acompañamiento para que podamos nosotros preservar la continuidad de esa estadística, ¿no? Me gustaría darte un poco de contexto. El interés, desde mi punto de vista, más importante para el Banco de México en materia de estadística turística era poder integrarla en la balanza de pagos. Y la balanza de pagos, el foco es en los flujos de divisas, entrada y salida de dinero. El número de turistas para la balanza de pagos es inmaterial. Entonces, lo que el banco necesitaba es cuántos dólares entran por parte de los turistas extranjeros y cuántos dólares salen por parte de los turistas mexicanos. En ese aspecto es posible que estos saltos inusuales de los que tú haces referencia, pues no hayan sido fundamentales para el propósito con el cual se ha construido esa estadística. Para el propósito de la balanza de pagos. La balanza de pagos. Aunque sí para los propósitos de los números de turistas o del número de turistas que llegan a México. Lo que tú señalas es que efectivamente con el paso del tiempo la estadística de turismo ha cobrado un interés que va más allá de la balanza de pagos, ¿no? Nuestra propia Secretaría de Turismo ha sido una promotora y ha tenido una serie de políticas de promoción del turismo que necesitan información adicional a la de la balanza de pagos, como estos números de visitantes, ya sean fronterizos o de internación, y por lo tanto tenemos que tener un esquema más riguroso, más consistente para poder recabar esa información. El mismo INEGI también se ha involucrado en esto. Tú sabes que tenemos ya una cuenta satélite del turismo y venimos publicando trimestralmente indicadores de actividad turística, ¿no? Entonces, en esta evolución donde el turismo per se, de una manera más integral, tiene más importancia y el INEGI se está involucrando, es que estamos pensando en esta transferencia de la estadística de turismo del Banco de México al instituto, ¿no? Eventualmente, una vez que esto concluya, yo creo que estaríamos en posición de hacer un examen, digamos, más riguroso con respecto a los distintos indicadores fundamentales que tenemos que tener, y el de los visitantes que tú haces referencia, pues sería uno de los que seguramente estaríamos procurando tener una medición con bastante precisión, ¿no? ¿Será una nueva estadística? No lo tenemos claro a estas alturas. Ahorita lo primero que estamos procurando es darle continuidad a la estadística que viene levantando el banco, ¿no? Eso es la primera fase. Una vez que esa fase termine, pues ya tendríamos que evaluar qué tipo de mejoras requieren sin que se pierda, digamos, la comparabilidad. Ya sabes que tenemos que procurar la comparabilidad de las estadísticas. Lo que pasa, doctor, es que en el 2014 se perdió la comparabilidad y sin embargo se siguió publicando como si fueran comparables, ¿no? Sí, un crecimiento de 39% en un año en turistas, pues no es usual, como quiero decirlo entre comillas. Llama la atención. Llama la atención y por eso es importante ver desde dónde va a retomar INEGI estos nuevos datos. ¿Esto a partir de cuándo será, doctor? Te comento que estamos ahorita en este proceso de acompañamiento. La idea es hacia el 2019 ya tener una definición. Si ya terminó el acompañamiento, ya estamos listos para hacernos cargo al 100% nosotros de esa estadística, ¿no? Estamos en un periodo de evaluación, que es 2018, 2019 tendremos ya esa definición. Muy bien. ¿Qué ajustes se tienen que hacer en cuanto a la información que proviene de los estados y que se tiene incluso que negociar con los propios gobernadores? Es decir, mucha de la información que ustedes utilizan es información que proviene de los gobiernos locales.
Y entiendo que allí hay una, pues no sé si usar la palabra negociación o algunos acuerdos que tienen que ver tanto con gobernadores como con presidentes municipales. Por ejemplo, para fines catastrales, e información de seguridad, etcétera, etcétera. Una serie de información que ustedes producen. Tenemos un diálogo muy fluido con los gobiernos estatales. Casi todos nuestros proyectos estadísticos y los geográficos también tienen una dimensión por entidad federativa, entonces continuamente estamos en contacto con ellos. Hay una vertiente del trabajo que son estos censos nacionales de gobierno, los estatales, pues que recurrimos, tocamos la puerta y ellos nos proporcionan información, ¿no? Por ejemplo, estamos por concluir el de Procuración de Justicia y en impartición de justicia estatal, donde tenemos que ir a las procuradurías estatales o fiscalías generales de los estados y que nos proporcionen esa información. Hay un área que sí me gustaría destacar porque creo que es donde tenemos mayor oportunidad y rezago informativo que tiene que ver con las finanzas públicas estatales. Nosotros, por criterios estadísticos, tenemos al final de cuentas que integrar todo lo que se conoce como el gobierno general, que incluye no solamente el gobierno federal, sino también los estatales, municipales e incluso algunas entidades paraestatales, ¿no? Y aquí lo que está sucediendo es que la información que recibimos nosotros de estados y municipios demora muchísimo. Y es tal el rezago de esa información. ¿O no existe? Demora, pero no existe en suficiencia y en oportunidad. Tenemos que esperar a instrumentos como puede ser el de la cuenta pública estatal y no tenemos reportes, digamos, más oportunos, más periódicos de calidad para poder integrar esa información a la visión estadística global que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso sí creo que es algo que tenemos que destacar. Y el reto será con nuevos gobiernos locales que asumirán también sus funciones a partir de este diciembre. Así es, que con cada uno de los gobiernos estatales, incluso municipales, tenemos que ir a mostrar la información, que hagan uso de ella y de esa manera que puedan encaminar, enfocar mejor su política, ¿no? Okay, ahí es donde la función del INEGI como digamos, como el que toma la fotografía de la situación económica, social, de seguridad, incluso aspectos políticos de cada una de las localidades, se vuelve fundamental. Eso que comentas es muy importante porque estamos en un ambiente donde estamos invadidos por una avalancha de información o de datos, ¿no? Tenemos estas noticias falsas y aseveraciones sin fundamento, y en todo este mar de información se requiere un ancla estadística que nos diga, a ver, la realidad es esto, el número inicial es ¿no? Y no tomar decisiones a partir de percepciones, sino de realidades concretas. De acuerdo. Quisiera saber cómo va, doctor, cómo va estas recomendaciones que hizo el CIET, la Conferencia Internacional de las Estadísticas del Trabajo, desde 2013, si no mal recuerdo. Y siempre ha habido debate sobre los datos estadísticos, sobre los asuntos de empleo, de ocupación, de informalidad. ¿Cómo han avanzado en la implementación de estas recomendaciones? Te comento, Samuel, la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo se reúne prácticamente cada año. Este año va a ser la 20ª edición. Estamos trabajando ahorita en la revisión conceptual de la conferencia anterior, la número 19. Esto es un proyecto ambicioso que va a llevar varios años porque desde el punto de vista conceptual hay elementos que tienen que modificarse en la forma como estamos trabajando. Déjame darte un ejemplo. Ahorita nosotros, una de las variables de mayor interés para medir la holgura en el mercado de trabajo es la tasa de desocupación. Y tenemos ahí algunos desagregadores, urbano, nacional, por sexo y demás. Pero la 19ª Conferencia de Estadísticos del Trabajo propuso un concepto que tiene que ver con
flexibilidad en la oferta de trabajo, porque hay una serie de trabajadores que están desanimados y salen de la fuerza de trabajo, pero bajo alguna cuestión podrían ingresar nuevamente. Entonces, este tema de holgura tiene que tomarse con una visión un poco más amplia. Y eso no es sencillo. Estamos ahorita en un programa de trabajo, primero haciendo pruebas conceptuales de cómo podríamos en campo introducir preguntas que, sin perder la continuidad de nuestra información, puedan ofrecer este tipo de conceptos para un mejor análisis, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo en materia de empleo, por ejemplo, es expandir la cobertura geográfica. Estamos incluyendo en 4 nuevas ciudades para que podamos tener información al respecto, desde la zona conurbana o la zona metropolitana de La Laguna, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, que no estaban, digamos, autorrepresentadas en la muestra y que pensamos que es muy importante conocer ese tipo de ciudades, ¿no? De qué está pasando en el mercado laboral en la frontera norte, ¿no? Y pues así tenemos planes para expandir la cobertura geográfica más adelante, a la vez de que tenemos este trabajo ya más conceptual de las estadísticas internacionales, ¿no? Sí, todavía quienes usamos de alguna manera estas estadísticas para diferentes fines, todavía hay ciertas confusiones respecto de la medición de la informalidad, por ejemplo, en el país, o de la ocupación y el empleo, ¿no? Porque el concepto de empleo tampoco está incorporado como tal, sino más bien es ocupación. Es decir, todavía hay ciertas preguntas que nos hacemos allá afuera con la información que recibimos. México es uno de los países que, según la OECD, es de los países con mayor ocupación, por ejemplo, de los países de la OECD, y bueno, la calidad de la ocupación es muy distinta a otros países de la OCDE, y en ese sentido es muy importante la precisión en las cifras que nos entrega INEGI. Totalmente. Aquí yo creo que parte de la dificultad tiene de origen la situación laboral en México, ¿no? El hecho de que tengamos un mercado dual, donde tenemos alrededor del 56-57% de todos los ocupados en condiciones de informalidad, y el resto, los 43%, 44% en cuestiones de formalidad, pues ya nos dificulta muchas veces tener una visión completa. A la vez tenemos que cuadrar esta información con registros administrativos, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social pues publica continuamente el número de sus derechohabientes, incluidos los titulares, que corresponde al mercado formal, pero que suele haber una brecha con lo que se identifica en una encuesta de ocupación y empleo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar para poder refinar eso. Y por otro lado también tenemos que desde el punto de vista de la demanda laboral, las empresas y los establecimientos, pues ellos ocupan a muchos de estos trabajadores, ¿no? Y a través de ellos tenemos también información de la ocupación, pero tampoco puede en este mercado dual tener, digamos, una compatibilidad tan perfecta como nos gustaría, ¿no? Entonces, pues sí hay áreas de oportunidad ahí en las cuales pues estamos pensando cómo irlas atacando paulatinamente, Samuel. De acuerdo, doctor. Y bueno, le agradezco mucho el tiempo para la entrevista, pero quiero ir cerrando la entrevista con algunas preguntas que tienen que ver con la política del servicio civil de carrera aquí en el instituto. ¿Qué retos tiene el servicio civil de carrera en INEGI, dada la importancia de la calificación técnica, de la experiencia? Pero ¿qué retos tiene el servicio civil de carrera dentro de INEGI? Primero te doy un dato. A diferencia de la Administración Pública Federal, en el INEGI 2/3 partes del personal presupuestal es del servicio profesional de carrera. Es decir, somos un instituto muy profesionalizado, lo cual nos obliga a mantener ese servicio profesional de carrera vigente y actualizado,
a los nuevos retos que estamos enfrentando. ¿A qué me refiero? Me refiero que la generación de estadística requiere de una nueva serie de habilidades, de competencias. Estamos en un entorno donde, por ejemplo, hay más información no convencional, esto que se llama el Big Data y demás, y necesitamos, por ejemplo, perfiles de científicos de datos, de matemáticos, y tenemos que ajustar nuestro servicio profesional de carrera para atraer a estos nuevos profesionistas. Además, atraerlos cuando ellos están también en competencia con otras industrias, ¿no? Entonces tenemos el reto de atraer el mejor talento, de reconocerlo y ofrecerle una carrera de crecimiento a lo largo de los años en el INEGI, y luego poder estimularlo en esta materia, todo sin que perdamos nosotros pues todo el rigor técnico de la información que estamos ofreciendo. Ahí los relevos generacionales dentro del propio instituto son muy importantes. Digamos, ¿se está facilitando que se dé este relevo? Se está facilitando, pero sí lo tenemos muy inminente, porque la edad promedio del personal del INEGI es relativamente elevada, ¿no? Tenemos un segmento mayor de 50 años considerable, que tenemos que ir renovando poco a poco, ¿no? El área de geografía, por ejemplo, es un área que tecnológicamente ha cambiado mucho. Hace 10, 20 años las habilidades de campo topográficas eran fundamentales. Ahora, con los nuevos dispositivos electrónicos, con la nueva imagen de satélite, con los sensores de campo, mucho de ese trabajo de campo se puede hacer en gabinete, pero se requieren otros profesionistas, ¿no? Se quiere la geomática y los ingenieros computacionales y otra serie, los analistas, otra serie de habilidades que tenemos que ir transformando. Y por último, doctor, la violencia, ¿qué tanto ha significado un problema para el trabajo que realiza INEGI en el campo? Nosotros estamos en el campo todos los días, y todos los días tenemos que estar pendientes de los riesgos a la seguridad pública. Tenemos protocolos de actuación que indican a nuestro personal de campo qué cosas se recomienda hacer, qué cosas evitar, ¿no? Afortunadamente hemos tenido muy pocos incidentes, pero es una realidad que en los próximos eventos censales pues vamos a tener el doble, triple y hasta 10 veces más personal de campo que lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces sí tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder cumplir con nuestro trabajo y sin incurrir en en riesgos excesivos de esta naturaleza, ¿no? La integridad de nuestros trabajadores es lo primero. Mucho más personal en campo a raíz de los problemas de violencia. No, digamos, para tener protección. No necesariamente. Lo que hacemos son distintas estrategias. Déjame darte un par de ejemplos. Lo que hacemos es ir en brigadas en otros horarios, o hacer en ocasiones uso de los vehículos institucionales para poder acceder a zonas que pueden ser de más riesgo. ¿Esto ha encarecido sus costos? No percibo un encarecimiento, porque estamos utilizando el mismo número de recursos, de vehículos, de personas que hayamos tenido, ¿no? Así que no tengo la impresión que se hayan incrementado. Son estrategias distintas, digamos, sí, para la protección del personal. Sí. Pues le agradezco mucho, doctor, esta conversación. El agradecido soy yo, Samuel. Siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti.